Seguimos con nuestras rutilantes clases de Pirkei Avot en la Yeshiva Eichal Eliyahu, en Kohav Yaakov, en el año 2014, 30 de octubre, 6 de Heshvan, y falta muy poco para mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ralph. ¿Cuándo cumplo años? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, pero todavía no es. De anticipado. Muchas gracias. Ya cuando sea no se va a acordar. Está bien, entonces... Siempre digo lo importante es el saludo y no entregarlo. Eso dicen que, ¿sabes? Que vas a acordar la frase que dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pero eso era una frase. Bueno. En el nombre de Shem, Todopoderoso, Omnipotente, Sábelo Todo, dame fuerzas para que esta clase sea interesante y todos podamos disfrutar de la luz de la Torá. Estamos en Pirkei Avot, primer capítulo, Mishnah número 16. Rabban Gamliel solía decir: hacete un rabino y sacate las dudas, y al tarbele hacer omadot significa no saques el diezmo al tuntún, o sea, más o menos, sino sacarlo exactamente. Antes de hablar del tema del diezmo, tenemos que terminar lo que estábamos hablando ayer. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de el pueblo que está fuera de Israel y atacó a Israel? Era Amalek. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Hay otro pueblo que está afuera de Israel y también es un enemigo general de todo el avance espiritual de la persona. O sea que todavía no estamos hablando de los pueblos que están adentro de Israel, sino todavía de los que están afuera de Israel y luchan contra la persona, contra Israel. Significa que hablamos de un enemigo general para poder empezar todo el trabajo. El segundo pueblo que atacó a Israel fuera de la tierra de Israel... Midian. Muy bien, Midian. Muy bien. Ahora toda esa alma que tenés, y ese espíritu y esa mente, como dice Aristóteles, mente sana en cuerpo sano. ¿Sí? Así que 250 shekels por mes y tajarame el casito. No te olvides. Entendido. Si querés puedes dármelos a mí. No te preocupes. Puedes hacer ejercicio en el patio de mi casa. Pero como es una casa en site, tiene que pagar 300. Es cierto. Tienes razón. El otro pueblo se llama Midian, muy bien, Eliyahu. A ver, dame la mano. Para. Fui el elegido. No, sos enorme. Sos grande, tienes las manos grandes. Positivo. Positivo. Afirmativo. Bueno. El otro pueblo es Midian. Midian, ¿qué significa la palabra Midian? Midian significa... Bienvenido. Midian significa pelea. Y cuando es la guerra del pueblo de Israel contra Midian, ¿quién dirige la guerra del pueblo de Israel contra Midian? No es tan difícil. La guerra del pueblo de Israel contra Midian, ¿quién la dirige? Moshe. No es tan difícil, muy bien. Moshe. Pero en la Torá está enfatizado que tiene que ser Moshe el que lucha contra Midian y ningún otro. ¿Por qué es tan importante que sea Moshe el que luche contra Midian? Esa es una pregunta. Segundo, ¿qué representa Midian? ¿Qué significa? Tercera pregunta es que en los Psukim, en la Torá, cuando se habla de la guerra contra Midian, dice que es Nikmat Havaya de Midian, la venganza de Havaya con Midian. Cuando yo digo Havaya, me refiero al nombre de Hashem de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, ¿sí? El nombre de Hashem de 4 letras no se puede nombrar. Entonces hay una diferencia entre los Sefaradim y los Ashkenazim de cómo se lo nombra. Los Ashkenazim dicen Havaya, los Sefaradim dicen Yud Kei Vav Kei. ¿Sí? Así que están, para que sepan. Yo a veces mezclo los dos porque nunca sé cómo decirlo, pero Havaya, Yud Kei Vav Kei. Dice que es la guerra de Havaya contra Midian. Entonces otra pregunta, ¿por qué esta guerra es la guerra de Havaya? Hacemos 3 preguntas. ¿Por qué la guerra de Havaya? ¿Por qué se llaman Midian? ¿Y por qué la dirige Moshe? Entonces, para poder entender esto tenemos que entender qué significa Midian. Midian viene de la palabra Madón. No Madonna, sino Madón. Madón significa pelea. Madón significa separación.
O sea que Midian representa la separación, la desunión, el ego. El ego en el sentido de el ego como algo separado de las demás personas, el egoísmo, el sentirse a sí mismo. ¿Por qué la guerra de Midian es de Havaya, del nombre de Hashem Kebabkei? Porque Havaya es el nombre de Hashem que representa la inclusión, la unión, el que todo es uno. ¿Se acuerdan que siempre yo les hablo de que están en general los nombres de Hashem que son Havaya y Elohim? Elohim es Hashem como se viste en la naturaleza y Havaya es Hashem como está por encima de la naturaleza, como es uno. Cuando se viste en la naturaleza hay miles de detalles, como que se divide en miles de pequeños detalles en toda la creación del mundo, diferentes partes, moléculas, personas, etc. Havaya es un nombre de Hashem que representa el uno, Hashem es uno. Y ese uno incluye todo, como nosotros decimos en el Shema. Decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. ¿Qué significa Hashem es uno ahí? ¿Qué dice nuestro sabio que hay que meditar cuando decimos la palabra Echad? No, arriba, abajo y los 4 puntos cardinales. Más o menos. Echad. ¿Cuál es la meditación en la palabra Echad? No tengan vergüenza. Bueno, ya empezó a decirlo, pero no es completo. Aleph de Echad significa uno, se refiere que Hashem es uno. La Het suma 8, son los 7 cielos y la tierra. Y la Dalet son los 4 puntos cardinales, por eso es 4. ¿Sí? Entonces Hashem es uno en los 7 cielos y la tierra y en los 4 puntos cardinales. ¿Qué significa? No estamos diciendo que Dios sea uno, nos estamos diciendo que no hay nada más que Él y solo Él existe. Y los 7 cielos de la tierra, o sea, todo el cosmos, los 4 puntos cardinales, toda la existencia en verdad está totalmente nulificada dentro de Dios, no está separada de Él. El ejemplo que está traído en el Tania, por ejemplo, sin entrar en los detalles, es, Efraín no lo puedo ver. Bueno, no sé. Es como una vela. Vamos a decir, no una vela. El rayo del sol. ¿Dónde ilumina? ¿Dentro del sol o fuera del sol? Fuera del sol. Fuera del sol. ¿Cierto? No puedo seguir de que conteste Celia o Avia. ¿Te perdí o estás conmigo? ¿Estás conmigo? Estaba leyendo, perdón. Ah, ok. El lazo del sol ilumina fuera del sol o adentro del sol. Fuera del sol ilumina. Cuando está dentro del sol todavía, cuando está en la fuente, no tiene existencia, ¿cierto? No. ¿No es cierto? No. ¿No es cierto o no tiene existencia? Pero es lo que acabas de decir vos, no entiendo, explícame. Yo digo, el lazo del sol cuando está dentro del sol, ¿no tiene existencia? No estoy diciendo que no tenga existencia propia, o sea, no existe como existe dentro del sol, pero no como existe fuera del sol, no como luz, no ilumina. ¿No tengo razón? ¿O no en sentido de sí? ¿Alguien entiende lo que le pregunto? Que tiene existencia pero no ilumina. ¿Estás diciendo que tengo razón o que no? Porque yo te estoy diciendo que cuando está dentro del sol no ilumina. Vos me decís no. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿En qué sentido? Pues es que yo creo que para el sol son explosiones nada más. Entonces y no saca luz. No saca luz. Entonces, ¿qué saca? ¿Me estás preguntando qué saca? ¿Adentro del sol? No, el sol no son explosiones. Entonces no hay luz, el lazo de luz adentro del sol no es una luz. ¿Hace luz dentro del sol? No, para hacer luz tiene que estar afuera del sol, tiene que salir afuera de la fuente. Pero hay luz, ¿no? ¿Adentro del sol? Puede ser que no. Lo que estoy diciendo es, cuando la luz está en su fuente, no es luz todavía, es una con la fuente. Solo cuando sale afuera de la fuente se convierte en luz e ilumina. ¿No es cierto? Sí. O sea, depende. Es como cosas que uno tiene adentro de la mente. Yo tengo una idea. Esa idea, ¿cuándo ilumina? ¿Cuándo puede llegar a otros? Cuando yo la digo. Si yo no la digo, está dentro mío y nadie sabe que existe. ¿Sí? Entonces la luz del sol adentro del sol no tiene existencia. Entonces cuando decimos el nombre de Hashem, Havaya, es lo que decimos en Ejad, que Hashem es uno.
Significa que, según la forma de ver las cosas de Hashem, la creación está dentro de la fuente, dentro de él todavía. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde Hashem no esté. ¿Están de acuerdo conmigo? Hashem está en todos lados. Hashem no es físico. No es que está acá sí y acá no. ¿Están de acuerdo? Están todos muy dormidos. ¿No? ¿No están dormidos? Hashem está en todos lados, ¿no es así? Yo digo que la existencia sale de la luz, sale de Hashem, como la luz sale del sol. Todo el mundo sale de la luz de Hashem. Entonces podría decir que el mundo existe si es que Hashem, que es la fuente, no está en el lugar donde está la creación. Pero si la fuente está donde está la luz, donde está la creación, entonces la luz no es luz, porque todavía está en la fuente. ¿Vos entendés lo que digo? ¿Vos entendés lo que está diciendo? Sí, sí. ¿Y vos entendés lo que está diciendo? Sí, sí, suele significar no. Sí, es positivo. Bueno. Qué día raro que soy, algo pasa. Entonces estoy diciendo que cuando decimos Hashem Echad, Hashem es uno, y pensamos que es uno en los 7 cielos y la tierra, y en los 4 puntos cardinales, lo que estamos tratando de decir es que en realidad, como Hashem está en todos lados, y Él es la fuente de la creación, significa que la creación todavía está en la fuente, porque no hay lugar fuera de Hashem. Entonces toda la creación está anulada dentro de su fuente, que es Hashem. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ok. Escucho hasta el grillo. Eso es lo que estamos haciendo en Hashem Echad. Cuando estamos en el nivel de Yud Kei Vav Kei, de numeración de 4 letras, la creación está totalmente anulada en él, todo es uno con él. Cuando hablamos de Elohim, es cuando Hashem oculta esa verdad, se inviste en la naturaleza, él oculta que no hay nada más que él como que se oculta a sí mismo, y entonces la creación existe, se revela, la vemos. Pero si Hashem estaría revelado, o sea que si la fuente estaría revelada, entonces la creación ya no la veríamos, dejaríamos de existir, nos anularíamos totalmente, si seríamos conscientes de la verdad de que en realidad no hay nada más que Hashem. Gracias al Shem Elohim, el nombre de Elohim, que nos tapa eso de nuestros ojos y de nuestra mente, entonces nos sentimos como seres que existen, vemos al mundo como algo que existe fuera de Dios, solo porque no vemos la realidad, de que en realidad Dios está en todos lados y no hay nada más que Él. ¿Hasta ahora se entiende? Bueno, entonces el nombre Yud Kei Vav Kei lo que representa es la unicidad, que no hay nada más que Dios, y que toda la creación es una en Él, y es una sola cosa. Y piensen que dentro de la fuente hay cosas que son contrarias, y sin embargo ahí están unidas, y no se contradicen, porque está todo dentro de la fuente. Dentro de la fuente las cosas no tienen existencia total, por lo tanto pueden estar cosas que son contrarias al mismo tiempo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ustedes vieron que hay piedras, en Hasidut he traído que hay piedras que, si uno las choca, sacan fuego. Esta piedra, sacan chispas, tenés razón, chispas. Si yo esta piedra la pongo en agua, después, al secarse, ¿no va a poder sacar chispas? Sí. ¿Va a poder sacar chispas? No. ¿No? Tal vez. Sí, se puede. ¿Sí o no? Se debe sacar. ¿No sabes? No sé. No sabes. No, Perfecto. pues se debe sacar completamente. Ok. El punto es que, ¿por qué no se contradice la piedra con el agua? Porque la piedra no es el fuego en sí, sino es la fuente del fuego. Y en la fuente las cosas todavía no tienen existencia totalmente definida, y entonces puede unirse con aquello que es opuesto a él. Por eso puede meter esta piedra dentro del agua. Así también, cuando por ejemplo hay dos personas que son ministros de cosas que se contradicen una con la otra. Está el ministro de el tesorero, el que se encarga de la plata, de dividir la plata de los impuestos. Y está el que se encarga de la seguridad del país, del ejército. El que se encarga de la seguridad del país dice: a mí tienen que dar toda la plata, porque de mí depende la existencia del país. Si no hay ejército todos van a morir. Y el que se encarga de la plata dice: no, tenemos que repartir la plata entre la gente, para servicios, por otras cosas. Y constantemente están peleándose entre sí. Bueno, hoy en día el ejemplo no sirve porque hoy en día se pelean todo el tiempo, pero cuando había reyes,
En el momento que los dos aparecen frente al rey, si el rey dice algo, los dos aceptan lo que el rey dice sin chistar, porque el rey dijo. Hoy en día ya no es así. Pero cuando estás en el rey, lo que el rey diga es cierto, ya no se oponen. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la autoridad que tiene cada una de esas personas? Del rey. El rey es el que da la autoridad. Entonces, cuando vos te acercás a la fuente de las autoridades, él puede agarrar y cambiarlas. Él puede decir, la autoridad que yo te di a vos de plata y a vos de ejército, puedo hacer al revés, darte a vos la de plata y a vos de ejército. O sea, en la fuente todavía nada está totalmente definido y por eso puede cambiar. Entonces, en la fuente los opuestos no se oponen. En la fuente las cosas funcionan igual. Entonces, cuando hablamos de Yud-Kei Vav-Kei, de Hashem, mismo, en él está toda la creación incluida en él, todo está dentro de él y no tiene existencia totalmente nulificada. Por eso hay cosas opuestas que pueden estar al mismo tiempo ahí. ¿Se entiende por ahora lo que estoy tratando de decir? Ahora vamos a seguir adelante con el proceso mental. Ahora, nosotros no vivimos en el estado de conciencia de Yud-Kei Vav-Kei, de que vemos que no hay nada más que Hashem y todo está totalmente anulado dentro de la fuente. Sino vivimos en un estado de conciencia a partir de Shem Elohim, que nos tapa esa verdad, entonces nos sentimos a nosotros mismos separados del otro y separados de Dios. ¿Qué es tan importante? Son palabras en francés. Nosotros vivimos en el estado de Shem Elohim. Como nosotros vivimos en el estado de Shem Elohim, entonces nos sentimos separados el uno del otro. Si nosotros queremos sentirnos unidos el uno con el otro, necesitamos que la luz de Yud-Kei Vav-Kei ilumine sobre nosotros, no nos anule totalmente, porque entonces vamos a dejar de existir, pero que ilumine un poco, así por lo menos sentimos un poco en la conciencia que en verdad en la fuente todos somos uno. Y al separarnos de la fuente, parece que somos opuestos. Porque solamente es un poco de luz. ¿Me estás preguntando? No entiendo. ¿Cómo decís? Porque solamente nos da un poco de luz. ¿Me estás preguntando? Sí. Porque si te da toda la luz, entonces deja de existir directamente. Si se revela la verdad como se ve en Yud-Kei Vav-Kei, el mundo se anula, no hay mundo, solo hay Dios. Por eso digo que haya una revelación de Yud-Kei Vav-Kei mínima, que permita que sigamos sintiendo que existimos, pero al mismo tiempo sepamos que en verdad estamos unidos con Él, sepamos que en verdad dependemos de Él, y sepamos en verdad que también todos nosotros y toda la creación en verdad es una sola cosa, que está toda unida, aunque nosotros no lo sentimos, pero si la luz esa ilumina por lo menos un poco en nosotros, sentimos que una cosa depende de la otra y nada está separado. Hoy en día es una idea que en el mundo es normal, en una época tal vez no era tanto, pero por ejemplo hoy en día existe hace mucho tiempo ya existe, la teoría de Gaia, de que el mundo en realidad es un ser viviente, el planeta Tierra es un ser viviente, y todas las personas son como neuronas del cerebro del planeta Tierra, y cuando haya una cantidad específica de neuronas el planeta se va a despertar, cosas así. Todo tipo de teorías de esa onda, en la onda New Age también hay, de que en realidad todos somos uno, y también hoy en día todos los movimientos de cuidar a los animales, vegetarianismo, veguismo, no sé si se dice en español veguismo, ¿cómo se dice? Veganismo, ¿sí? Entender que no podemos lastimar al otro, todas esa onda viene de que la gente de a poco empieza a sentir, la humanidad de a poco empieza a sentir conexión entre toda la creación y entender de que si yo hago mal al otro, estoy haciendo mal a mí, etcétera, etcétera, etcétera. La luz de Yud-Kei Vav-Kei empieza a revelarse antes de la era de Mashiach. Hay un pequeño destello y se empieza a sentir. Entonces eso es lo que hace la luz de Yud-Kei Vav-Kei, que provoca unión entre las cosas. A diferencia de Elohim, que Elohim provoca separación. Ahora, Midian representa pelea, representa separación, representa a él, yo no tengo nada que ver con ustedes, yo puedo vivir solo, no dependo de nada ni de nadie. Entonces la guerra con Midian es la guerra de Yud-Kei Vav-Kei. Yud-Kei Vav-Kei, que es la unión, es el que tiene que luchar contra Midian, que representa la separación. Por eso es la guerra de Abayá. Y también, por eso es necesario Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu no solamente era un profeta, un rabino, sino que el alma de Moshe incluía dentro suyo las almas de todo el pueblo de Israel. Entonces todo lo que hacía Moshe afectaba a todo el pueblo. Y como él incluía a todos,
él es el que tenía que luchar contra Midian, porque Midian es la separación. Y Moshe representa la inclusión de todos dentro suyo. Entonces, para luchar contra Midian, que es separación, hay que agarrar los poderes de Yud-Key, que es la unión, los poderes de Moshe, que también representa la inclusión de todas las personas, para poder luchar contra el Clipá de Midian. Ahora, en cada generación también, como explica el Tania en el capítulo 2, hay Moshe Rabenus, hay Moiséses, hay gente que son Moshe, y sus almas incluyen las almas de mucha gente, y de esa persona dependen las almas de otras. Por eso, por ejemplo, Breslev, ustedes van a ver que tiene una tefilá que hacen antes de la tefilá. Nosotros antes de la tefilá decimos, acepto sobre mí mismo una mitzvah, amar a mi prójimo como a mí mismo, para también provocar la inclusión entre todos. Eso lo hace Jabad. ¿Eh? Eso lo hace Jabad. Ah, también lo hace. Sí, no, yo todavía no dije el que hace eso. Jabad hace eso, sí. Pero no solo Jabad, muchos más hacen eso. Yo digo, también Breslev tiene otra bendición más, otra plegaria más. Él dice que tenga el mérito de unirme también al Moshe Rabbeinu de la generación, y al Tzadik de la generación, y al Tzadikim de todas las generaciones, que incluyen todas las almas, etc. Y porque en cada generación está el Moshe Rabbeinu de la generación que incluye las almas de todas las personas. Así también Moshe Rabbeinu no trabajaba solo. Cada tribu tenía un líder. Por lo tanto, cada tribu tenía una persona que incluía sus almas. Y Moshe incluía las almas de todos juntos. Así que hay un Moshe Rabbeinu, hay un líder en la generación que incluye todas las almas. Y hay también pequeñas almas generales que incluyen muchas almas. Y de esa alma dependen todas las demás almas. Y así se va dividiendo. Pero es necesaria la conexión con todas las almas y conectarse con los tzadikim, que son almas generales, para poder uno recibir flujo de divinidad, de conexión con Hashem. Solo es imposible. Por eso a veces pasan con las personas que cada persona tiene su camino, a diferencia de lo que inventaron en las últimas generaciones, que es un error, de que hay que tener no que tener solamente, sino que dicen, hay solamente un Rebbe, hay solamente un tzadik, y según lo que él dice, todos tienen que hacer. Si la abogada de Yosef dijo, todos tienen que ser, dijo la abogada de Yosef. El Rebbe dijo, hay que hacer todo lo que dijo el Rebbe. Dijo Rabbi Nachman, todos tienen que hacer lo que dijo Rabbi Nachman. Todas estas cosas no tienen ningún sentido, porque en cada generación hay diferentes almas generales. Cada persona encuentra su camino cuando se encuentra con esa persona. Entonces, cada persona tiene su gurú, su mentor, y cada mentor tiene su propio mentor. Nadie puede hacer un monopolio de yo voy a dirigir el mundo. Pero cada alma tiene conexión con otra alma general. Entonces cada uno tiene que encontrar el camino que le sirve a él. También leer los libros que le sirven a él. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa muchos libros. Y algunos los puedo leer horas y me encantan. Y otros los leo y me aburren. ¿Y qué significa? Significa que con este tzadik, las cosas que escribe, a mí me gustan, me hacen sentir bien, me despiertan, me dan energía. Significa que yo tengo una conexión con ese tzadik específico. Si yo leo ese tzadik y no me da nada, decir, mira, no tenés una conexión con ese tzadik específico. Busca otro líder. Cada uno tiene esa persona que lo despierta por adentro. Como la Shlomo Carlebach contaba. ¿Vas a ponerla de Yankee? No. No me dejó escuchar antes, así que ha sido algo como Justin Bieber. Él no sabe qué tal Yankee. Ah, él no sabe. ¿Qué escuchan en México? Manu Chao. Metal. De todo. Metal. Bueno, ¿qué estaba diciendo antes? ¿Dónde estaba? Ahora me acordar. La conexión con los... No, pero tenía una cosa más. El Shlomo Carlebach, él contaba lo siguiente. Nuestros sabios dicen que al bebé en la panza de la madre se le enseña toda la Torá. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí. ¿Y después qué le hacen? Después le dan un golpe acá y se olvida todo. Sí. Obviamente que no creo que... Dice que hay una lámpara encendida sobre su cabeza, se va a tomar la Torá. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa eso? Después se olvida todo. El Shlomo Carlebach decía, ¿para qué estudiar toda la Torá si después te olvidas todo? Entonces él decía que porque cada uno tiene una Torá propia. Y al ser que uno la estudia y después la olvida, el alma de uno recuerda cuál es mi Torá. Entonces uno en la vida después va buscando diferentes maestros, diferentes personas que le enseñan Torá, y de repente llega una y dice, esta es mi Torá. Esa es la Torá que él estudió en la panza de la madre. Entonces sigue su camino. Y los Hasidim, en toda la historia,
iban a diferentes rebes para aprender diferentes cosas. Había rebes que su principal virtud era cómo rezaban, y los hasidim iban a aprender de ese rebe cómo rezar. Había rebes que su principal grandeza era el estudio, y aprendían a ver cómo estudiar. Y había otros que su principal grandeza era el amor al prójimo, y aprendían a ver cómo tener amor al prójimo. Punto es que no hay que cerrarse en uno solo, sino aprender de todos, encontrar al sabio que principalmente te recuerda la Torá de tu alma, y también puedes ir agregando de los demás sin tener ningún problema, sin tener miedo. Sí. O sea, el Balat Tanya, ¿dónde aprendió eso? No sé. Vamos y le preguntamos. No sé, te voy a contar un cuento. Voy a contar un cuento. Que no es cierto el cuento, probablemente. Pero es lindo igual. ¿Hindú? No es hindú. ¿Cómo se llama? ¿Budista? No todos mis cuentos son budistas. También tengo cuentos musulmanes y cristianos. Aunque estuvo bueno el budista. Estaba bueno el budista. ¿Se va a cambiar al budismo? Bueno, pero esta vez va a ser un cuento judío. Para variar. Para variar, ahí va, para variar. Para variar va a ser un cuento judío. Resulta que, una vez, una persona fue a Rav Zushe de Anípoli. Rav Zushe de Anípoli fue uno de los más grandes alumnos del Baal Shem Tov y del Maguid de Mesrich, su sucesor. Muy especial, muy famosos todos sus cuentos, muy divertidos. Vivía muy pobre y estaba siempre alegre. Hay muchos cuentos sobre él. Rav Zushe de Anípoli, viene una persona a él y le dice: Rebe, soñé que mi padre me decía que vaya a hacer idolatría. Entonces él le dijo: anda a la tumba donde está enterrado tu padre, abrila y buscá que por ahí hay una cruz. Fueron, encontraron una cruz y la tiraron y nunca más soñó con eso. Cuando le contaron esto al Gaón de Vilna, que era el mayor oponente al hasidismo, le dijeron: mirá, los hasidim, los rebes del hasidismo tienen profecía, saben cosas, y vos sos oponente a ellos. Y él dijo: no tiene nada de profecía, es una parte del Talmud explícita, en el Talmud Yerushalmi. Entonces fueron a la Rav de Anípoli y le dijeron: el Gaón de Vilna dice que eso que usted dijo no era nada de profecía, sino que estaba en el Talmud. Y el Rav él dijo: díganle al Gaón que yo no sabía que está escrito en el Talmud, pero yo lo sé del mismo lugar de donde el Talmud lo aprendió. Como que de arriba. ¿Okay? El cuento probablemente no es cierto, porque en el Talmud Yerushalmi creo que no aparece en ningún lado esa frase. Pero no importa. ¿De dónde aprendió? No sé. La aprendió el Baal Shem Tov. ¿El Baal Shem Tov cómo aprendió las cosas? No tengo la más mínima idea. Pero ¿cómo voy a saber si el Baal Shem Tov una vez estaba entrando en la mikve y al abrir los ojos vio a un profeta dentro de la mikve? Y a mí no me pasa. Así que no tengo idea de dónde sacan estas cosas, sinceramente. Podés encontrar la fuente en la Torá y esas cosas. Lo que quiero decir es: nosotros tenemos fe en los sabios. Podés elegir. Si no querés tener fe, está bien, estás en tu derecho. Hubo gente que estuvo en contra de la Kabbalah dentro del judaísmo también. Hubo gente que estuvo en contra del hasidismo también. Y bueno, no son herejes. Hay gente que sigue el camino del Rambam y son solamente intelectuales. Estás en tu derecho. Por eso yo digo, cada uno con donde su alma lo lleva. Si tienes una onda intelectual, hacete rambamista. Si tienes una onda espiritual, estás invitado a leer los libros de Hasidut y Kabbalah y todas esas cosas. Aunque Hasidut más Kabbalah es un poco más complicado. Ser kabbalista es más difícil. No es más difícil, es otro viaje. Es otro viaje. Esa carta, ese cuento mismo lo escribió en un libro que se llama Sipurei Hasidim. Lo escribió Rav Zevin, que fue uno de los que hizo la enciclopedia talmúdica. El Rebbe tiene cartas con él, se mandan cartas entre ellos, y el Rebbe le dijo sobre ese cuento que de dónde lo sacó y que nunca está en el Talmud todo eso, así que de dónde sale ese cuento. Por eso yo te digo que tampoco sé. No importa, lo importante es la idea. En resumen, tenemos a Midian, que lo hace Moshe, que incluye a todas las almas, a través de la inclusión de todas las almas y aceptar también todos los caminos. No decir: este es el camino, el único, mi camino es el único, los demás no. Vamos a poder ganarle a Midian y entrar a Israel. A través de dejar de luchar contra el camino de otro y decir: no, el camino tuyo es mentira, el mío es el verdadero. ¿Ok? Mientras se te entra el alajá, por supuesto. Yo me acuerdo, para terminar,
Me acuerdo que muchas veces en Chabad, a veces, enseñan una manera de leer solamente cosas de Chabad y no otras cosas, no de otros rebes. ¿Escuchaste alguna vez? No. A veces te dicen que solamente leas de Chabad y no de otros hasidismos, otras cosas. A veces te dicen eso. Entonces una vez yo agarré un libro, estaba en el Kotel, y agarré un libro de un rebe que no es de Chabad, se llama Reb Arel Erot. ¿Sadma? No, Reb Arel Erot, que acá tenemos en inglés sus escritos traducidos por Reb Zalman Schachter Shalomi y Yair Hillel Goldman. ¿El rap de anoche? ¿Sadman? ¿El de SLD? No. El que tradujo esto, el que tradujo las cosas es él, sí. El que tradujo, sí. El rebe que escribió las ideas, no. El rebe de las ideas se llama Reb Arel Erot, ¿sí? Reb Aharon Rot. Y él inventó un hasidismo acá en Israel entre 1920 y 1940. También hay un poco en Estados Unidos de él. Son muy cerrados, se casan solo entre ellos. Para salir de Jerusalén tienen que pedir permiso a su rebe para salir de Jerusalén. Son una comunidad súper cerrada que regresan gritando. Están en Mea Shearim, acá en Israel. Son un grupo re chico, solo se casan entre ellos, solo entre la comunidad. Ahora él escribe libros muy lindos y en el prólogo del libro dice: yo escribo este libro, y en realidad no tiene mucho sentido que lo escriba. ¿Por qué? Porque cada persona que abra el libro va a decir: ay, ¿por qué voy a leer yo este libro si no es de mi rebe? Y si no es de mi rebe no tiene ningún valor. Pero yo sé, dice él, que voy a encontrar alguna gente inteligente que no haya caído en esa tontería y también lo lea, y entonces va a poder aprender muchas buenas cosas para su servicio a Hashem y su crecimiento, etcétera, etcétera. Cuando leí eso, dije: tiene razón, no quiero ser otro de esos, no quiero ser uno de los tontos que él nombra, que no aceptan leer ninguna otra cosa que no sea lo suyo, su camino. Entonces empecé a leer y desde ahí pasaron cosas muy buenas. Entonces lo mismo digo yo, cada uno tiene que tener su camino principal, pero también sacar un poco de los demás caminos y siempre respetar los demás caminos. No decir, este no sirve. Cada uno tiene su camino. Incluso un cabalista te va a decir que no todos tienen que estudiar Kabbalah para llegar a su tikkun. Cada uno tiene su camino. A algunos les gusta estudiar ciertas cosas, otras cosas. Cada uno tiene su propio camino y no se puede anular del otro. Sí, decime. Tú, en lo de los rebes, ¿solo puede ser rebe el que es hijo del rebe? No. ¿Incluso en Chabad? No, tampoco. En Chabad muchas veces fueron hijos, a veces fueron yernos, pero seguro que no. En la práctica pasó mucho eso. En las últimas generaciones, después del fallecimiento del Baal Shem Tov, ya 2, 3, 4 generaciones adelante, los hasidismos empezaron a seguir a partir de los hijos o de los yernos del Rebbe, pero no tiene por qué ser así en absoluto, para nada. El sucesor del Baal Shem Tov no era el hijo. Ahora... No me gustaba la parte de que padre e hijo. ¿No te gustaba? Bueno, ahí tenés. Por ejemplo, en Satmer ahora se dividió en dos, hace pocos años también se dividió en dos, porque tiene una discusión de quién es el que tiene que ser el próximo Rebbe, si el hijo o el yerno. Entonces se abrieron dos Satmer. Ese también pasa en muchos hasidut, que se abren, etc. Por un lado es bueno, porque cada uno tiene su propio Rebbe y la comunidad es más chica, entonces hay más, se conocen entre ellos. Cuando la comunidad es muy grande nadie conoce a nadie le importa nada de nadie. Tiene sus ventajas. Por otro lado, la separación no siempre es buena, y de eso se encarga cada Rebbe de ver cómo seguir el camino educativo de su dinastía. Pero por ahora no soy Rebbe, así que no me preocupa tanto. Seguimos en 10 minutos con Kumash.